En estas fechas tan esperadas, donde se evoca el misterio, lo desconocido y lo sobrenatural, y es que este mes de octubre cuenta con muchos argumentos para despertar aquello que no podemos explicar, y en muchos casos está ampliamente ligado a nuestra tradición más profunda. La última semana de octubre y los dos primeros días de noviembre son destinados a homenajear a nuestros fieles difuntos, las ánimas benditas. Aunque más que homenajear, es pedir su descanso eterno. Y qué manera tan bella que los actos de la piedad popular, como la Noche de Ánimas, cuando las campanas de los templos, iglesias y capillas lanzan los clamores melancólicos, lloran en recuerdo de nuestros difuntos, conciertos lúgubres que suplican a aquellos que las oyen rogar por los que ya no están. El toque de ánimas es un medio de cuidado y protección desde la Edad Media española. Servía para avisar a las aldeas que debían apagar los fuegos y así evitar incendios. También pedir por sus difuntos. En épocas invernales se realizaba a las 7 de la noche y el resto del año a las 8. Años más tarde pasaba a ser un toque de queda, pero vamos por partes. Para la tradición católica, cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de la purificación en el purgatorio, bien para entrar en la bienaventuranza del cielo, o en su defecto, para condenarse eternamente en el lugar de la condenación eterna. Como nos diría el poeta místico San Juan de la Cruz, a la tarde de la vida te examinará en el amor. La Iglesia siempre ha tenido a bien el hacer oración por sus difuntos, sustentando la creencia de la resurrección y más adelante establecida dentro de su dogmática en los concilios tanto de Florencia como de Trento. Las campanas guardan su relación con la Iglesia a partir del siglo VII, gracias al Papa Sabiniano. Este ordenó que las campanas fueran tocadas para que los fieles supieran el momento de cantar las horas canónicas, el momento de la asistencia a las celebraciones eucarísticas. Y es a partir del siglo VIII, conforme se extendió el cristianismo y aumentaron el número y tamaño de las villas y de las ciudades creyentes, se adquirió de bronces de grandes dimensiones para que pudieran emitir tintineos más fuertes, capaces de abarcar una mayor extensión territorial. Es ahí donde la difusión y preservación de tal creencia se debió profundamente al cristianismo, al amparo de la santa doctrina católica. Las campanas se fueron convirtiendo en la voz de la iglesia militante, es decir, en la presencia y extensión y expresión de la iglesia, por lo que su sonido, tan grato al Señor, atraía la protección divina, siendo también estas bendecidas y mejor aún consagradas, y creándose a través de ella un lenguaje para que el pueblo identificara su sonido, ya sea para avisar una catástrofe, como guerra o invasiones, u otras veces para anunciar la llegada de un personaje ilustre. Otras veces se tocaban para ahuyentar y alejar tormentas, rayos y pestilencias,
y también para alejarlo a los demonios. Otras tantas para aclamar a Dios su protección y su bendición, en la forma de rogativas. También para congregar a los fieles a las celebraciones eucarísticas, al rezo del Ángelus o a anunciar las horas canónicas de la oración de los clérigos y religiosos. Otras tantas para anunciar la alegría de un bautismo, de un matrimonio, o más aún al celebrar con grandes repiques las solemnidades de Cristo, de la Santísima Virgen María y de las fiestas de todos los santos alrededor del año, o en su defecto, para doblar al luto de la muerte de un miembro de la comunidad, y también en los días de los fieles difuntos, de doblar las campanas toda la noche en recuerdo de ellos, para que su memoria no sea olvidada y fuese recordada mediante las oraciones por ellos. También existe una tradición muy arraigada, que es la del pedir pan para el campanero. Si bien la tradición del pan de muerto está muy arraigada a la tradición mexicana, aunque sabemos que el pan no estaba en Mesoamérica, sino que fue traído gracias a los españoles. En la España de la Alta Edad Media, se tiene conocimiento del llamado pan de ánimas. Este, con forma de persona, era bendecido y se ponía, con vino y flores, sobre las tumbas, y en otros casos, los panes bendecidos tenían carácter de ofrenda, y antes de consumirlos se rezaba un Padre Nuestro por las almas de los difuntos. Muchas veces también bendecidos, este pan de ánima se repartía como limosna entre los pobres. Al ser un pan bendito, tiene el carácter de que éste se prestara a la caridad, y la Iglesia comenzó a tolerar las rondas de mendicantes de comida para los muertos. De ahí surgió la práctica actual de pedir puerta por puerta en el Día de Todos los Santos. Y es en Canarias, en España, donde aún esta costumbre persiste hasta nuestros días. Esta costumbre pasó a los territorios del ultramar, más allá del océano Atlántico. Si bien el pan adquirió diferentes formas según la región, sigue teniendo la misma finalidad: representar la comunión de los santos. En ese pan que comparten los vivos con los ya muertos, y pedir a Dios y a todos los santos porque las ánimas de los fieles difuntos lleguen pronto a la patria celestial. De esta costumbre, en México, también hace celebración, pues muchos acostumbran pedir pan por los difuntos. Y se compartía este pan con el campanero o grupos de campaneros que en los templos, durante la noche de los fieles difuntos, doblaban las campanas en las iglesias. Desgraciadamente, esta tradición ha ido cayendo en desuso e inclusive en el olvido. Otros lugares, por el contrario, aún se conserva. Otras, desgraciadamente, se ven equiparadas al sajón y moderno Halloween, olvidándose completamente del carácter y de su origen meramente católico de la celebración de la fiesta de todos los santos y de la memoria de los fieles difuntos. El toque de ánima, doble, toque de difunto, toque de defunción, toque a muerto o toque de mortijuelo son algunos de los nombres con los que se le conoce a este toque de ánimas. Y se avisa a la comunidad tras el fallecimiento de un parroquiano por medio del sonido de las campanas de los templos.
Alrededor del año 998, en la actual Francia, en el territorio de Borgoña, en el departamento de Saona y Loira, justamente en la abadía de Cluny, el santo abad benedictino San Odilon comenzó a celebrar a los fieles difuntos justamente al día siguiente de la solemnidad de Todos los Santos. A finales del siglo XV, los sacerdotes dominicos, especialmente españoles, establecieron la tradición de celebrar 3 misas de Requiem el 2 de noviembre. Posteriormente, Benedicto XIV, entre 1740 y 1754, otorgó este privilegio a los sacerdotes de España, Portugal y de la América Española. En 1915, Benedicto XV lo extendió a todos los sacerdotes. Pero fue en el año de 1563 cuando se tomó carta de consideración hacia la devoción por las ánimas benditas del Santo Purgatorio, con la aprobación en la sesión número 25 del Concilio de Trento, celebrada en los días 3 y 4 de diciembre de aquel año. Rápidamente se extendió como un reguero de pólvora por todo el mundo la devoción a las ánimas del purgatorio, muy especialmente en los territorios españoles, en los territorios de ultramar. En la Nueva España surgieron varias cofradías de ánimas a lo largo y ancho del virreinato novohispano, y nuestro Tecamachalco no fue la excepción. Como consta en un archivo de nuestra parroquia, en el libro de Cofradía de las Bienaventuradas Ánimas del Purgatorio, por más de 200 años existió, aproximadamente de 1581 a 1808. Estaba conformada por españoles. Su finalidad era el patrocinio semanal de misas y días festivos especiales, particularmente el Día de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre. Agustín de Betancourt identificó a las ánimas bienaventuradas del purgatorio como una cofradía de españoles existente a finales del siglo XVII. Sus miembros buscaban una buena muerte, es decir, una muerte en la paz del Señor, una muerte cristiana. Para ellos mismos, sus antepasados y o sus descendientes, al ser españoles los miembros, implementaron tradiciones castellanas como la de la Noche de Ánimas, que consistía en tocar a muerto, o mejor conocido como el doble de campanas. Iniciaba la noche del 1 de noviembre, extendiéndose durante la madrugada del 2 hasta las 3 de la tarde del mismo 2 de noviembre, recordando aquel día en que partieron las personas y sobre todo el hacer oración por los fieles difuntos. Además de ello, hay constancia que los monaguillos iban por las casas pidiendo pan o café para el campanero o los campaneros. Este repicar tuvo que haberse efectuado en el convento franciscano en sus inicios. Posteriormente, en el actual barrio de San Sebastián, cuando fungió como parroquia durante el siglo XVII. Y por último, en la actual parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, pasado el siglo XVIII. En Castilla, Ávila, Navarra y otras regiones de España, las personas pobres pedían en las casas, ya sea pan o lo que les quisiese regalar la familia de sus ofrendas. Y en agradecimiento a estos, rezaban un Padre Nuestro y un Ave María por los familiares difuntos de esa casa. En algunos lugares, el día 1 de noviembre, a las 12 del mediodía, los templos repicaban solemnemente por la solemnidad de todos los santos. En la Nueva España solía hacerse lo mismo, agregándole una cosa más.
Al finalizar el repique solemne, se daban 12 campanadas, simbolizando así el permiso que se les concede a los difuntos adultos para salir. Posteriormente, doblaban una hora. A partir de las 8 de la noche, daba inicio el tan nostálgico doble de campanas, recordando a la población hacer oración por sus difuntos durante toda la noche, como si los velara nuevamente. De esta manera, también se suplicaba a Dios a través de los clamores de las campanas, pues las ánimas solicitan nuestra oración para llegar al cielo. Tras la disolución de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio en nuestra parroquia en 1808, se dejaron de implementar estas costumbres, aunque el toque de ánimas se conservó hasta principios del siglo pasado. En el 2022, un grupo de jóvenes entusiastas decidieron retornar esta hermosa tradición luego de casi un siglo de olvido, gracias también a la autorización del párroco. Así que ya sabes, cuando escuches estos clamores en la noche del 1, durante la madrugada del 2 de noviembre y durante toda la mañana hasta las 3 de la tarde de este mismo día, no olvides hacer oración por tus difuntos. ¿Por qué no? Si está en tus posibilidades, regalarles un poco de pan o café para el campanero, para que ellos también, desde su doble de campanas, rueguen y pidan a Dios con un Padre Nuestro y un Ave María por el eterno descanso de los fieles difuntos.